presidente de la ONG Chile Cobre y director del Comité por Defensa y Recuperación del mismo. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Julián Arcayano. Y lo más importante de esto es saber qué cantidad de cobre tenemos nosotros. Es fundamental porque es una información que siempre fue ocultada. Los chilenos no sabíamos la cantidad de cobre que teníamos. Hace alrededor de 15 años hicimos un seminario en la Universidad de Chile, la Casa Central de la Universidad de Chile. Creo que fue el primer seminario que organizamos sobre esta materia. Y el senador Lavandero en ese tiempo dijo, por una información que había entregado el Senagio MIN, y el presidente ejecutivo de Codelco de ese tiempo, yo me olvidé el nombre, pero ya me voy a acordar, había dicho que teníamos el 37% de las reservas mundiales de cobre. Y en ese seminario asistió un expresidente, o futuro presidente en esa época, de Codelco, que era Juan Villarzú, y él dijo, no, Jorge, Chile no tiene el 37% de las reservas de cobre del mundo, sino que tiene entre el 45 y el 50% de las reservas de cobre del mundo. Entonces, ¿por qué esa información no es conocida de la población? Evidentemente, y ni siquiera en las universidades se enseña. Porque mientras menos sepa la población chilena de lo inmensamente ricos que somos como país, con mayor facilidad vamos a aceptar que nos digan que no existen recursos, que no existe plata para esto, para este otro, por ejemplo, para la educación gratuita. ¿Ya vamos a hablar de eso? Entonces, Chile tiene entre el 40 y el 50% de las reservas de cobre del mundo. Y resulta que el cobre es una de las materias primas más importantes. Después del petróleo no existe nada más importante que el cobre, porque la humanidad no puede vivir sin cobre. Usted me puede decir, pero ¿por qué si nadie come cobre? Sí, pero aquí está lleno de cobre. Todos los cables que están aquí al interior, que transportan, distribuyen la electricidad, son de cobre. Los computadores, esto tiene cobre. Los automóviles cada día tienen más cobre, hasta 30 kilos de cobre. Entonces, los semáforos podrían funcionar sin electricidad, no. Las ciudades, los ascensores podrían funcionar sin electricidad, no pueden. Y la electricidad puede funcionar sin cobre, no se puede. Y resulta que el país que tiene el 40% al 50% de esas reservas mundiales de cobre somos nosotros. Hasta ese punto llega nuestra riqueza. Y que la hemos explotado muy mal, lo veremos más adelante, pero Chile ha sido fue el primer productor mundial de cobre en el siglo XIX, porque se explotaban en ese tiempo en Chile sobre todo las minas de la tercera y cuarta región, de la provincia de Atacama y Coquimbo, porque Antofagasta no era nuestro. Antofagasta y Tarapacá era de los bolivianos y de los peruanos. Después le hicimos la guerra, le quitamos el territorio donde se encuentra una de las riquezas más grandes que tuvimos, que era el salitre y el cobre, porque la mayor parte del cobre chileno se encuentra en la provincia de Antofagasta, que era de Bolivia. Y en el siglo XIX las minas que se explotaban eran principalmente las minas con una muy alta ley de cobre, porque en ese tiempo no se conocía el proceso de concentración de los minerales de baja ley, sino solamente se fundía el cobre, los minerales directamente, pero tenían que tener una ley superior al 8, al 9, al 10% para poder fundirlo inmediatamente. Y estaba lleno el norte de Chile en el siglo XIX de pequeñas fundiciones de esas minas de cobre, y que fundían con leña del campo, y por eso que los campos, los cerros de la cuarta región y sobre todo de la tercera
desaparecieron los bosques que había en ese tiempo de pino y de otra cosa porque se utilizaba para esa fundición. Y ya en el siglo XX apareció el proceso de concentración y empezaron a operar las grandes mineras, comenzando por Chuquicamata y el Teniente. Y cambió el proceso y también cambió el proceso para la pequeña minería porque se creó la CACREMI, que es la antecesora del ENAMI, y con eso empezó la pequeña minería a trabajar porque hasta ese momento la pequeña minería no podía vender sus minerales porque no tenía un poder comprador que le diera garantía de lo que estaban vendiendo, le iban a dar la ley que correspondía a los minerales. Entonces, llegó la gran minería y nosotros empezamos a crecer en la producción, pero ni tanto en relación a lo que en la actualidad nosotros somos. Ustedes ven el peso de Chile en el comercio mundial de cobre. Chile produce 1/3 del cobre que se produce en el mundo, pero tenemos un peso mayor en el 47% en el comercio mundial porque hay países que producen cobre en forma más o menos importante, como China, que pasó a ser el segundo productor mundial, que produce un poco más que Perú, y Estados Unidos, que produce un poco menos que Perú, pero China consume 4 veces más de lo que produce y Estados Unidos consume el doble de lo que produce. Y hay otros países que son productores de cobre también, pero que consumen más de lo que producen, por lo tanto no aportan nada al mercado mundial del cobre. Y hay alrededor de 50 países en el mundo que producen cobre, pero algunos producen 20.000 toneladas, 10.000, 2.000 toneladas, la nada misma, comparado con los 5.700.000 de Chile, que pasa a ser no el primer productor mundial, sino que es realmente la superpotencia en el comercio mundial de cobre. Y nosotros podríamos decidir sin problema el precio del cobre, como lo hace la OPEP, por ejemplo, que desde el año 74, controlando apenas 1/3, que eran 13 países, ahora son 11 países solamente en la OPEP, que tenían que reunirse y ponerse de acuerdo sobre el precio y sobre la producción, lograron cuadruplicar el precio del cobre, del petróleo del año 74, pasando de $1.80 el barril a $9 en ese tiempo. 4 veces aumentaron el precio. Nosotros teníamos también un cartel que se llama el CIPEC, que nunca se puso de acuerdo, pero nosotros ni siquiera necesitamos ponernos de acuerdo con otro país para determinar el precio del cobre, porque con la cantidad que nosotros controlamos en el mercado mundial, Chile lo más bien puede decir: el precio del cobre se fija aquí en Chile, es de tanto, y el que quiere compra, y el que no vaya a comprar a otro lado. Y ustedes me dicen: sí, pueden ir a comprar a otro lado. ¿Dónde? ¿Dónde en otro lado pueden ir a comprar el cobre? Esto no es trigo, no pueden llegar y aumentar las cantidades de terrenos para producir más trigo. ¿El cobre está o no está? El cobre está en Chile. Entonces, nosotros podemos decir, pero no decidimos nada. ¿Por qué no decidimos nada? Es como para llorar eso. Esta es la primera información que entregó el Senagio MIN al senador Lavandero hace como el año 2000, 2001, por ahí, en ese tiempo, de los recursos mineros de Codelco. Decía que Codelco tenía 198 millones de toneladas hace 15 o 20 años de reservas probadas de cobre. Y nosotros calculamos entonces cuánto vale lo que tiene Codelco. ¿Y por qué nosotros calculábamos a 7 centavos en ese tiempo? Porque eso es lo que costaba el cobre hace 15 años. Llegó a costar 60 centavos de dólar la libra. Pero hicimos cálculos porque nosotros postulábamos que Chile podía lograr cobre el precio a 3 a 4 dólares la libra, porque era función nuestra de decidir el precio. Y calculamos a 3 dólares, es decir, el valor
de las puras reservas de cobre de Codelco sobrepasa el billón de dólares. $1 millón de millones de dólares. Es una riqueza inconmensurable. Y por eso es que no se conocen estas cifras, porque el pueblo chileno no tiene que saber que nosotros somos tan ricos. Las empresas mineras extranjeras también tienen enormes reservas, pero son inferiores a las de Codelco. Ellos producen en la actualidad 2 veces más que Codelco, poco más de 2 veces más que Codelco, pero Codelco tiene más reservas, porque son yacimientos que los tienen desde hace mucho tiempo. Y además que las empresas mineras explotan rápidamente, naturalmente explotan rápidamente, porque aquí se pueden llevar todo el cobre que quieren, y durante muchos años no han pagado absolutamente nada de impuestos, y desde el año 2006 recién han comenzado a pagar algo. Entonces el cobre es gratis para ellos aquí, entonces se lo pueden llevar rápidamente, y por eso que las reservas de ellos también son inferiores, porque ellos explotan con mayor intensidad. ¿Y qué importancia tiene el cobre? Me dijeron que hablara de eso para la educación y la salud. Hace 50 años, un día como hoy, estamos a 22 de octubre, gobernaba en Chile todavía un presidente, el último presidente de derecha elegido democráticamente antes de Sebastián Piñera, que era Jorge Alessandro. Y en ese tiempo, la universidad era absolutamente gratuita. Esta, como la Universidad de Chile, como todas las universidades y como toda la educación, todo era gratuito. Sin embargo, nosotros producíamos en ese tiempo solamente 500.000 toneladas de cobre producido en la gran minería. Hoy día, 5.700.000. Y ustedes tienen que pagar la educación. ¿Cómo es posible si hoy día somos mucho más ricos que antes? Esa gran minería, que era absolutamente norteamericana, todas las empresas que explotaban nuestras riquezas mineras hasta la nacionalización eran solamente norteamericanas, de Estados Unidos. Sin embargo, pagaban impuestos. El 52,5% del impuesto que tenían que pagar. Pero además el Estado chileno controlaba la exportación y el retorno de las divisas de la exportación. Y había ciertos gastos que el Estado no aceptaba. Por lo tanto, obligatoriamente las empresas mineras tenían utilidades. En ese tiempo se pagaban impuestos. Y del impuesto que pagaban, había una ley 11.828 de los años 50, que fue reformada por la ley 16.624 del año 67, que es la ley de la chilenización del cobre de Eduardo Frei, que retomó las mismas disposiciones que existían en la anterior ley. Y fíjense en esta parte, que el artículo 27 debe decir que un 10% de los ingresos que produzcan los artículos 2 y 3, es decir, de los impuestos que pagaban las empresas de la gran minería, tenían que ir un 10% de destinar a la Empresa Nacional de Minería para sus planes de desarrollo. El 75% restante deberá repartirse de la siguiente forma: un 5% se destinará a la Universidad Técnica del Estado, que incluye la Escuela de Minas de Copiapó, y también se le da a la Universidad Austral de Valdivia. Es decir, de la ley, de los impuestos que pagaban las empresas mineras, una parte iba para la educación, fuera de otras partes que iban para la construcción de la carretera norte-sur, que se hizo con impuestos de la gran minería. Dinero que se destinaban a la Corfo para el desarrollo de Antofagasta, de Copiapó y de Rancagua, que estaba la gran minería. Es decir, de la gran minería se destinaban directamente impuestos para
el desarrollo del país. Y esa ley fue abolida, derogada, el año 76 en el gobierno militar, cuando se creó la corporación, cuando se creó la Comisión Chilena del Cobre Cochilco, de L 1349. Ahí abolieron parte de las disposiciones de la ley 16.624. Entonces, eso indica que nosotros, que el cobre, que era llamado el sueldo de Chile, según dicen, pues Salvador Allende que le puso eso, que el cobre es el sueldo de Chile, y que Eduardo Frei decía que era la rica maestra de nuestra economía. Pero uno de los hombres que más conocía la importancia del cobre para el desarrollo del país, no tan solo para el desarrollo del país, sino que para la política, era Radomiro Tomic, que decía que quien domina el cobre domina la política del país. Y eso es exactamente lo que está pasando en la actualidad. Porque nosotros hemos perdido el dominio sobre el cobre, a pesar que se nacionalizó el año 71.